¿Alguna vez te has sentido como si la vida simplemente se hubiera detenido? Como si todo lo que antes tenía sentido, hoy no tuviera ningún valor. Te despiertas, miras a tu alrededor, y aunque nada esté realmente mal, todo se siente vacío. Es como si una niebla gris cubriera tus días. ¿Para qué seguir? ¿Por qué continuar si el alma está cansada y el corazón roto? Hoy vamos a hablar de eso. De ese momento en el que sientes que ya no puedes más. Ese instante en el que todo pierde sentido. Pero también, te voy a contar qué dice el budismo cuando llegamos a ese punto. Porque hay una enseñanza profunda, transformadora, que puede cambiarlo todo. Una enseñanza que no solo consuela, sino que te guía. Si estás pasando por un momento difícil, quédate conmigo hasta el final. Porque este mensaje puede devolverte la luz que creías perdida. Hace miles de años, el Buda también se enfrentó al sufrimiento humano. Observó la enfermedad, la vejez, la muerte, y se preguntó, ¿cómo seguir adelante cuando el dolor es tan grande? ¿Qué sentido tiene todo esto? Y encontró la respuesta. Pero antes de revelarla, déjame llevarte a un recuerdo. Uno que quizás también sea tuyo. ¿Recuerdas cuando eras niño o niña y todo era más simple? Había magia en las cosas pequeñas. El aroma del pan recién hecho, el canto de un pájaro al amanecer, la risa de un ser querido. En ese entonces, la vida tenía otro color, otra textura. Pero con el tiempo, empezamos a perderla, no porque desaparezca, sino porque dejamos de verla. Y aquí viene el primer punto esencial. El sufrimiento no es señal de debilidad. Es parte de estar vivo. Pero hay un camino. Un modo de volver a ver esa luz. No desde la ilusión, sino desde la comprensión más profunda de lo que somos. En este video, voy a mostrarte cómo el budismo puede ayudarte a recordar. A reconectar con lo que de verdad importa. Porque a veces, no es que la vida haya perdido sentido, es que nos hemos alejado de lo esencial. Quiero que te detengas un momento y respires conmigo. Inhala, exhala. Solo eso. ¿Lo sientes? Ese pequeño instante, ese silencio, es tuyo. Nadie puede quitártelo. En el budismo, esto se llama regresar a casa. No a una casa física, sino al hogar interior, ese lugar donde el alma descansa, aunque todo afuera esté en caos. El Buda enseñó que todo en la vida es impermanente. Nada permanece igual. Ni el dolor, ni la tristeza, ni siquiera la desesperanza. Todo cambia. Pero cuando sufrimos, creemos que ese dolor será eterno. Y ahí nos perdemos. Pensamos que no hay salida. Pero sí la hay. Y comienza con una sola decisión, no rendirte. Por eso, quiero pedirte algo. Si este mensaje resuena contigo, si sientes que estas palabras están tocando algo dentro tuyo, suscríbete al canal. No solo para que no te pierdas los próximos videos, sino porque este espacio es para vos. Un refugio para el alma, un lugar donde recordamos juntos que no estamos solos. Aquí, compartimos enseñanzas que pueden ayudarte a ver la vida desde otra perspectiva. Suscribirte es un acto de cuidado hacia vos mismo. Es decirte, quiero sanar, quiero avanzar, quiero volver a sentir. Volvamos al camino. En los momentos más oscuros, el budismo no te pide que finjas estar bien. No te dice, sé fuerte como una obligación. Al contrario, te invita a mirar de frente tu dolor, pero sin convertirte en él. Te enseña a observar tu sufrimiento como si lo tuvieras en las manos. Con compasión, sin juzgar. Porque solo así empieza a transformarse. Hay un relato hermoso sobre esto. Un discípulo le preguntó al Buda, ¿cómo puedo dejar de sufrir? El Buda le dio una flor y le dijo, obsérvala. No te aferres a su belleza ni la rechaces cuando se marchite. Solo obsérvala. El discípulo no entendió de inmediato. Pero con el tiempo, comprendió,
El dolor se vuelve insoportable cuando luchamos contra él. Pero cuando lo aceptamos, empieza a cambiar. Y esto es lo que veremos ahora, cómo aceptar, cómo soltar, cómo empezar de nuevo desde el corazón. Aceptar no significa rendirse. Significa dejar de resistirse a lo que ya es. Y ese es uno de los mayores actos de valentía. Porque cuando todo pierde sentido, el primer impulso es huir. Queremos escapar del vacío, de la tristeza, de la sensación de no pertenecer. Pero el budismo nos enseña que, justo ahí, en el centro del dolor, hay una puerta. Una puerta que solo se abre cuando dejamos de correr. Hay algo que quizás nadie te dijo: no estás roto. Nunca lo estuviste. Lo que sentís es real, sí. Pero no es el final. Es un llamado. Una señal de que hay algo más profundo que necesita ser visto. No con los ojos, sino con el corazón. El maestro Thich Nhat Hanh decía: el loto florece en el barro. Y eso significa que incluso en medio del sufrimiento más grande, algo hermoso puede nacer. Pero para eso, necesitamos dejar de pelearnos con nuestra historia. Porque lo que viviste, lo que te dolió, lo que perdiste, no te define. Solo te prepara para ser más sabio, más compasivo, más auténtico. A veces, necesitamos escuchar esto claramente: no sos débil por sentir. Sos humano. Y tu sensibilidad no es un defecto, es un puente hacia la verdad. Imagina por un momento que el dolor que sentís no es una condena, sino un maestro, que vino a mostrarte un nuevo camino. El camino del despertar. No uno lleno de teorías, sino de experiencias vividas. Porque el budismo no es una religión de creencias ciegas. Es una práctica. Es observar, respirar, soltar, volver. Y en esa práctica, descubrimos que no estamos solos. Que millones de personas en el mundo también sienten lo mismo. Y que todos, de alguna forma, estamos intentando volver a casa. Así que, si ahora te sentís perdido, confundido o sin rumbo, no te castigues por eso. Estás justo donde necesitas estar para comenzar. Porque el camino empieza cuando dejamos de fingir que todo está bien y empezamos a ser honestos con lo que sentimos. Sigamos. Porque ahora viene algo fundamental, como cultivar la paz en medio del caos. Como crear un refugio interior, incluso cuando todo afuera parece derrumbarse. Cuando todo a tu alrededor se derrumba, la mente grita: haz algo, corre, escapa, lucha. Pero el corazón sabio susurra: quédate, respira, escucha. Y es ahí donde empieza la verdadera transformación. No cuando cambian las circunstancias, sino cuando cambias vos por dentro. El budismo nos invita a cultivar lo que se llama mente clara y corazón tranquilo. No para escapar del dolor, sino para no hundirnos en él. ¿Y cómo se logra eso? A través de la práctica de la atención plena, del silencio, de la compasión hacia uno mismo. Hay un ejercicio muy simple y muy poderoso que puede ayudarte. Se llama detenerse y mirar profundamente. Funciona así: cuando sientas que todo te supera, no hagas nada por unos minutos. Solo sentate. Cerrá los ojos. Escucha tu respiración. No intentes cambiarla. Solo escucha. Después, lleva tu atención al cuerpo. ¿Dónde sentís tensión? ¿Dónde duele? Observa. No juzgues. Respira ahí. Eso es estar presente. Eso es volver a vos. Y desde ese espacio, podés empezar a reconstruir. No desde la prisa, no desde la necesidad de tapar el dolor, sino desde la verdad. Porque cuando estás presente, podés ver con claridad. Podés entender que todo lo que duele, algún día también pasará. Que las heridas no son eternas. Que lo que ahora te pesa,
algún día se convertirá en fortaleza. Y algo muy importante, mereces paz. Aunque hayas cometido errores, aunque hayas fallado, aunque hayas perdido cosas que nunca quisiste soltar, mereces paz. No porque hayas hecho algo especial, sino porque sos un ser humano, y todos los seres humanos merecen alivio. Cuando el Buda hablaba de liberación, no se refería a volar hacia el cielo o escapar de este mundo. Hablaba de liberarse del sufrimiento interno, de ese nudo invisible que llevamos en el pecho. Y vos podés empezar a aflojar ese nudo hoy, con un solo paso, con una sola respiración consciente. En la próxima parte, te voy a compartir una enseñanza poderosa, cómo transformar el sufrimiento en sabiduría. Cómo hacer que lo que hoy te duele, mañana te sostenga. No es magia. Es práctica, y está al alcance de todos. También del tuyo. Transformar el sufrimiento en sabiduría no significa olvidar lo que dolió. Significa mirarlo con otros ojos. Comprender que quiso enseñarte esa pérdida, esa traición, ese silencio que tanto pesó. En el budismo, a esto se le llama transmutar el veneno en medicina. Y vos tenés ese poder, aunque ahora no lo creas. ¿Sabés cuándo empieza la sanación? Cuando dejas de preguntarte, ¿por qué a mí? Y comenzás a preguntarte, ¿para qué? No para justificar el dolor, sino para descubrir el tesoro oculto en él. Tal vez esa tristeza profunda vino para enseñarte la ternura. Tal vez ese fracaso vino a mostrarte que tu valor no depende de los resultados. Tal vez esa soledad era el espacio que necesitabas para reencontrarte. Cada lágrima que derramaste no fue en vano. Cada noche en la que te sentiste solo o sola dejó una huella. Pero esa huella no es cicatriz de derrota. Es el mapa de tu camino. Tu historia. Y es hermosa, justamente porque es real. El budismo nos recuerda que la vida es como una rueda, a veces estás arriba, otras veces abajo. Pero la rueda gira. Siempre gira. Y el sufrimiento se hace más liviano cuando lo comprendemos como parte de ese movimiento. Como una estación, no como el final del viaje. Y si ahora sentís que estás en invierno, recordá esto. Incluso el árbol más desnudo, en silencio, prepara flores que aún no vemos. Vos también. Quizás hoy no lo veas, pero dentro tuyo hay semillas. De paz. De sabiduría. De fuerza. Y solo necesitan tierra fértil para crecer. Esa tierra es tu atención, tu presencia, tu decisión de no rendirte. Por eso, en lugar de escapar del dolor, te invito a que lo abraces con delicadeza. Que lo escuches. Que le preguntes, ¿qué querés mostrarme? Porque detrás de cada sombra, siempre hay una luz esperando. En la última parte, vamos a hablar del renacimiento. De cómo volver a empezar, incluso cuando todo parece perdido. Y por qué este puede ser el comienzo más hermoso de tu vida. Y ahora llegamos al final de este camino, o tal vez, al verdadero comienzo. Porque cuando todo pierde sentido, no significa que la vida se haya acabado. Significa que es momento de darle un nuevo significado. De dejar morir las expectativas que ya no sirven, para que puedan hacer algo más profundo, más auténtico, más tuyo. En el budismo, eso se llama renacimiento en esta vida. No necesitas esperar una vida futura para empezar de nuevo. Podés hacerlo hoy. Ahora. En este preciso instante. Solo hace falta una chispa de conciencia, una intención sincera y el deseo de vivir con el corazón abierto. Tal vez tu historia no ha sido fácil. Tal vez te caíste muchas veces. Pero si estás acá, escuchando esto, es porque aún queda algo encendido en vos. Algo que quiere florecer a pesar del dolor. Y eso es sagrado. Por eso, si este video te tocó, si te hizo pensar, sentir o recordar quién sos,
te invito a que te suscribas al canal y le des me gusta. No solo para apoyar este mensaje, sino para que sigamos caminando juntos. Este espacio es tuyo. Es nuestro. Cada nuevo video es un abrazo, una palabra justa en el momento indicado. Y tu suscripción nos ayuda a llegar a más personas que, como vos, necesitan escuchar que todavía hay esperanza. Y quiero dejarte con esta reflexión. A veces, creemos que estamos perdidos, pero en realidad estamos volviendo a casa. A ese lugar dentro de nosotros donde no necesitamos máscaras, ni certezas, ni promesas. Solo necesitamos estar, respirar, sentir y recordar que somos parte de algo más grande que nos sostiene incluso cuando no lo vemos. No estás solo. No estás sola. Somos muchos despertando del mismo sueño. Y si hoy elegís no rendirte, si elegís dar un paso más, ese simple gesto puede cambiar tu mundo. Gracias por estar acá. Por escuchar con el corazón. Por ser parte de este camino. Nos vemos en el próximo video. Que seas feliz. Que estés en paz. Y que nunca olvides esto. Siempre es posible volver a empezar.